Sí, buenas tardes, Gloria, María Fernanda, Zaira, Tania, buenas tardes, bienvenidas a Findes. Son las 18 horas, día 9 de diciembre. Damos inicios a la transmisión del webinar que tenemos contemplado para esta ocasión en materia de la importancia del área de recursos humanos en las organizaciones. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación. Gracias nuevamente por acompañarnos. Me acompaña el profesor Edwin Urbina, especialista en Findes en el área de desarrollo humano y organizacional, quien será quien conduzca esta plática. Y antes de cederle la palabra, pues es una atenta invitación que se les hace a que formulen sus preguntas, nos den sus opiniones, nos den sus sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Edwin, ¿podemos iniciar, por favor? Muchísimas gracias, Emilio. Pues me da muchísimo gusto. Bienvenidos a quienes nos acompañan en esta sesión, en este webinar. Nos da muchísimo gusto contar con su presencia. Las organizaciones que salen adelante y triunfan son las organizaciones que aprenden. Esta frase de Peter Senge es sumamente interesante porque cuando nosotros hablamos de recursos humanos y la importancia que tiene a nivel de organización, descubrimos que recursos humanos es un elemento estratégico dentro de la organización. Es un área que trabaja apoyando el proceso de rentabilidad de las organizaciones y que a veces no se llega a percibir ese impacto que tiene de manera directa e indirecta en el proceso. Hoy en día la competencia es muy fuerte. Hoy en día las marcas compiten contra otras marcas transnacionales que tienen mucha fuerza, y el área de recursos humanos es un área estratégica, es una serie de elementos estratégicos que ayudan precisamente a que la organización vaya trabajando de mejor forma. Peter Senge dice algo muy importante: las organizaciones que aprenden son aquellas que salen adelante y se saben posicionar mejor en el mercado, e incluso ante situaciones adversas pueden posicionarse mejor y sacar una ventaja competitiva. Y esto es algo muy importante porque cuando se tiene un aprendizaje a nivel individual, en ese momento podemos decir que contribuimos al aprendizaje organizacional, pero no porque haya un aprendizaje individual se garantiza el que haya un aprendizaje organizacional, debido a que yo puedo tener en lo individual un aprendizaje, pero si no lo comparto porque el ambiente no es propicio a compartir, porque no hay un foro o porque no hay un, un sistema que permita compartir ese aprendizaje se queda en lo individual, y si yo me voy de la organización, entonces ese aprendizaje se va conmigo. En cambio, las organizaciones que han descubierto el potencial que tiene el aprendizaje, el recurso estratégico y que aporta hacia la rentabilidad y el enojo de la organización, y han desarrollado estrategias, han desarrollado mecanismos, han desarrollado foros y estrategias de comunicación que permitan optimizar ese aprendizaje. Estas organizaciones son las que finalmente van capitalizando el conocimiento que se va generando de manera individual y se va transformando en una dinámica organizacional a través de ir definiendo estándares de operación, normas de calidad internas, certificaciones ya externas, y todo este conocimiento que integra ese know-how y que va generando una disminución en la repetición de los errores, una disminución y un ahorro en materiales, un aprovechamiento de los tiempos, un mejor manejo de conflictos, un manejo más fluido de las juntas y por consiguiente un ahorro en tiempo y en dinero, así como toda una dinámica interpersonal que fomenta el crecimiento y el ambiente adecuado. Cuando las organizaciones aprenden, entonces tienen un mayor know-how y tienen un mejor posicionamiento de marca. Entonces, esto es sumamente importante porque recursos humanos es una parte estratégica en la organización y debemos de verla desde esa perspectiva, porque una organización recibe una serie de insumos. Entonces muchas veces recibe materia prima, recibe el aporte de proveedores, pero la organización va generando a través de su cadena de valor pues una serie de productos y de servicios que brinda a su mercado meta, y en general la forma como hace un proceso de generación de valor. Recibe una serie de insumos, los transforma,
le agrega valor y entrega ese valor a la sociedad. Y en el proceso, quienes generan esa transformación y quienes integran a la compañía o la organización, pues son las personas. Entonces, una organización se compone de personas y las personas son las que en conjunto y en utilización óptima de los recursos que se tienen, como la maquinaria, los conocimientos, los procedimientos, etcétera, se va aportando un valor y se va incrementando ese valor a lo largo de los diferentes procesos por los que se va desarrollando el trabajo en el día a día de la organización, en la vida útil de la organización. Cuando nosotros entendemos que trabajar con personas no es como trabajar como máquinas, que el ser humano es muchísimo más complejo y que podríamos decir que es una creación muy especial y muy profunda que interactúa en diferentes dimensiones al mismo tiempo, podemos ver que entonces el ser humano implica todo un reto en la interacción con otros seres humanos, porque cada uno somos un universo. Si bien yo puedo tener un equipo y darle el combustible, la energía que requiere y los mantenimientos, y de esa forma el equipo puede estar trabajando a veces tiempo completo y muchos años sin parar, más que cuando se van a pagar para darle los mantenimientos preventivos o correctivos, el ser humano no. El ser humano no puede estar operando de una manera así como una máquina, pero por otro lado, nosotros muchas veces tenemos equipos computacionales en los que les cargamos un programa y de inmediato, una vez que está instalado el programa o la aplicación, operan diferente. En el ser humano no es tan directo. Entonces, el ser humano tiene una complejidad muy interesante porque interactúa a un nivel físico en las organizaciones, pero también interactúa a un nivel vital, compartiendo su energía, su vitalidad con el entorno, con las personas, intercambiando y generando una serie de emociones que lo pueden llevar a motivarse, a alinear sus talentos, a alinear sus acciones para ser productivo e integrando una serie de ideas, pensamientos, conocimientos que van facilitando esa operación y con un sentido trascendente en donde podemos involucrar y alinear nuestro actuar con nuestros valores y con los valores de la organización para que de esta forma todo trabaje de la mejor forma. Sin embargo, cada ser humano tiene una visión y cada ser humano es un universo y cuando ponemos a varios seres humanos, las relaciones que se generan son relaciones bastante complejas que se convierten en todo un desafío en la gestión de ese talento. Entonces, recursos humanos y el área de talento y de gestión del talento es un área muy importante porque cuando las personas no han aprendido a gestionar esas diferencias en la forma de reaccionar ante los eventos o las diferencias en las creencias que se tienen o las perspectivas que se tienen sobre cómo resolver una situación o el manejo de conflictos y de posturas diferentes en un equipo, en una junta, en el desarrollo de un proyecto, en la gestión y en el proceso de creación de un producto, etcétera. Entonces se pierde tiempo, se pueden generar conflictos innecesarios y eso se traduce en pérdidas de dinero, pérdidas de tiempo e incluso la desvinculación del personal y del talento que es bastante importante porque es el que va sumando valor en la ecuación de la organización. Entonces es muy importante ver cómo recursos humanos tienen un papel sumamente importante en la rentabilidad de la organización y en la gestión de las relaciones al interior. Si bien las organizaciones tienen que cuidar el número, el indicador y los objetivos económicos, las metas financieras y a final de cuentas la rentabilidad de la organización, también es muy importante tener en cuenta que hay que tener un balance y un equilibrio entre esa rentabilidad y la relación que se tiene con el colaborador, que se tiene entre el equipo de trabajo y que se tiene hacia los clientes y en general hacia la sociedad y el entorno. Entonces, recursos humanos tiene un valor muy importante, estratégico, en el equilibrio de la rentabilidad y las relaciones de la organización al interior y al exterior. Por eso, cuando no se tiene una eh, concepción del papel estratégico que desarrolla esta área, se pueden tener fugas importantes y una de ellas la podemos ver en la rotación de personal. Muchas empresas arrancan el año
con una plantilla operativa y terminan el año con una plantilla operativa diferente, lo cual implica una pérdida muy importante en cuestión económica, pero que muchas veces no se mide. Hay empresas que ya se acostumbraron a la rotación de personal y el gasto que se tiene en anuncios, en servicios de headhunting, en servicios de outsourcing para el proceso de contratación, en todo el proceso de selección, contratación, inducción, capacitación inicial, la curva de aprendizaje y luego la desvinculación de los colaboradores, todo eso se ve como parte natural del gasto cuando realmente es lo atípico, no debería de ser algo normal en las organizaciones. Países como Japón, en donde la cultura es la de cuidar al máximo al personal y al equipo de trabajo, se, se ve como ese dinero, todo ese dinero que en algunos países como los nuestros latinos, que tienen índices de rotación muy altos, que van más o menos entre el 10 y el 17%, que son altísimos, en comparación con estas otras empresas, ese capital se puede estar reinvirtiendo y utilizando en otros elementos estratégicos como el posicionamiento de la marca, investigación y desarrollo, capacitación y desarrollo del equipo de trabajo, etcétera. Entonces, cuando nosotros hablamos de la parte de estrategia y de esta fuga invisible, es muy importante que nos demos cuenta de este papel clave que tiene el área de recursos humanos en la gestión del talento. Por ejemplo, identificar el perfil de los colaboradores que nosotros queremos subir al proyecto de organización es súper importante, porque tenemos que tener un perfil para saber a quién es a la persona a la que voy a traer, a la que voy a subir al barco, y que desde ahí esa persona realmente aporte valor, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos todo ese proceso de selección de personal, el área de recursos humanos juega un rol muy estratégico para aprender a través de las estrategias y de las técnicas de selección de personal quién es la persona indicada. En alguna ocasión, veía una entrevista que le hacían a una banda de rock sobre su trayectoria. Y esta banda había iniciado su trayectoria, había crecido muy rápido, se había posicionado en el mercado con mucho éxito en poco tiempo, pero después el éxito se les subió a la cabeza a los integrantes, se deshizo la banda y más de 10 años después se volvieron a integrar y bueno, pues estaban en ese proceso de gestionar la banda y ahí es cuando los entrevistaron. Y algo que me llamó la atención es que este artista decía, muchas veces cuando uno crea una banda no se da cuenta que es como crear una empresa y lo llevo más allá. Cuando tú haces una banda, realmente estás contrayendo matrimonio con tus compañeros porque viajas durante muchos años, durante muchas semanas y convives con ellos más que con tu propia familia. Entonces, crear una banda es como crear una empresa y crear una empresa es como crear un matrimonio. Y desde ahí tienes que ser muy cuidadoso en a qué persona te asocias y con quién te vinculas, ¿verdad? Entonces, recursos humanos tiene esta labor muy importante, sumamente delicada y que se convierte en otro de los elementos estratégicos. ¿A quién subimos al barco? Si es la persona indicada y si esta persona va a ayudarnos a aportar valor, si está alineado con nuestra cultura, si sus talentos son los indicados y de alguna forma esta es una tarea muy, muy importante. Por otro lado, ya que subí al barco a alguien, ya que lo incorporé, ya que es parte de nuestra familia, es muy importante saberlo recibir, darle la bienvenida, que se sienta bien recibido, que tenga un proceso adecuado de acompañamiento, porque el proceso de definición del perfil, el proceso de selección de personal, de contratación, de inducción y de capacitación, pues cuesta dinero, cuesta mucho dinero. Y si no lo acompaño adecuadamente y la persona se percibe como ajeno o el mismo equipo no lo integra y la organización no tiene un sistema para vincularlo, esa persona que pudiera tener los talentos, las competencias, los valores que son acordes y están alineados con la organización, pudiera sentirse abandonada y desvincularse. Entonces, ahí es donde está este papel tan importante de la vinculación. Y una vez que la persona ya está con nosotros, un peligro que tiene es que el talento se nos escape y se vaya a la competencia, que haya una fuga
y eso nos afecta a todos. Por eso otro rol muy importante y estratégico de recursos humanos es formar a la gente para que sienta que vale la pena estar dentro de la organización, que vale la pena seguir aquí, y cuando haga un balance pueda ver el beneficio que tiene desde que ingresó hasta el momento presente, a lo largo de toda su trayectoria, cómo ha ido creciendo. Y desde ahí, otra parte importante es retener a esos profesionales que van haciendo que se vaya robusteciendo el know-how de la organización por un lado, y por otro lado que se vayan elevando los niveles de calidad que se brindan. Porque cuando tenemos a pura gente nueva, todo el tiempo están en curva de aprendizaje y los niveles de calidad y de profesionalismo se ven mermados. Entonces tenemos bajas en los niveles de servicio que le entregamos a nuestros clientes finales, y al cliente no le gusta llegar a la organización y encontrarse siempre con una cara nueva, sino que busca acercarse a alguien que ya lo conoce, que ya sabe sus gustos y sus preferencias, y que le entrega lo que, lo que le pide, de la forma como se lo pide y cuando se lo pide. Entonces, cuando nosotros formamos a nuestra gente y retenemos ese talento, estamos en mejores posibilidades de entregar la promesa de calidad que nosotros le hacemos a nuestro mercado. Por otro lado, otro punto muy importante es que además de que la gente sienta que está creciendo y que se está desarrollando, que al mismo tiempo estén motivados y que sientan que la retribución que están recibiendo es la adecuada. Y aquí cuando hablamos de retribución, muchas veces nos vamos a la parte económica y pensamos que esa retribución nada más es el sueldo, pero no. Realmente la retribución tiene que ver también con el salario emocional. Recursos humanos tiene también la gran labor de ir generando dinámicas que mantengan a la gente motivada, contenta, que vaya haciendo diferentes prácticas que a las personas las vayan orientando hacia su desarrollo, hacia su crecimiento y hacia generar una vinculación afectiva con la organización, y que desde ahí deseen seguir formando parte de la familia. No se trata nada más de hacer una labor, sino más bien también de encontrar un sentido de vida trascendente a través de tener la oportunidad de transmitir mi vocación al mundo dentro de la organización en la que me encuentro, y que la organización apoye ese proceso de proyección personal trascendente, ¿verdad? Así es que esa es otra labor estratégica. Otra parte muy importante de recursos humanos es poder evaluar el capital humano y esa evolución que se va teniendo, al mismo tiempo de definir una trayectoria de desarrollo para que las personas se queden dentro de la organización. Cuando, sobre todo hoy en día, las generaciones jóvenes no ven que puedan crecer dentro de una organización, tienden a desvincularse y a buscar otra organización. Sin embargo, para poder retener al talento es muy importante tener una trayectoria, y que esa trayectoria sea motivante, y que al mismo tiempo se puede ir midiendo el desarrollo, y que ciertas posiciones claves, como las posiciones que implican un liderazgo dentro de la organización, vayan teniendo un desarrollo de esa competencia para que puedan vincular debidamente al personal clave en las diferentes funciones, en las diferentes áreas. Así es que el poder evaluar el capital humano se convierte en otro elemento estratégico sumamente importante, en el que recursos humanos está constantemente apoyando a través de ir capacitando, haciendo assessments, haciendo certificaciones internas, haciendo diferentes métricas que le permitan ir teniendo una evolución de la gente que está dentro de la organización. Otra parte muy importante es el contexto legislativo, es decir, que muchas empresas tienen dolores de cabeza porque algunos colaboradores se bajan del barco, pero no nada más se van, sino que presentan demandas. Ujú. O hay veces que el contexto eh, organizacional y laboral cambia, se ponen de manifiesto o en actividad, o entran en vigencia determinados reglamentos, determinadas normas, determinados requisitos que se tienen que cumplir, y entonces es ahí donde recursos humanos pues se convierte también en un protector. Además de su rol estratégico, se convierte en un guardián para la organización, disminuyendo la posibilidad de tener conflictos y más bien buscando hacer acuerdos entre todas las partes, con los colaboradores, con los sindicatos y con las instituciones gubernamentales que regulan la función laboral. También una parte muy importante es
generar un ambiente de colaboración que permita que cada uno de los integrantes de la organización aporten con motivación lo que mejor saben hacer. Entonces, si nosotros lo vemos, en resumen, podemos decir que el rol de recursos humanos es sumamente importante, es un rol estratégico y que aporta grandes e importantes beneficios a la organización. Por un lado, tener un personal bien capacitado y que ese personal haya sido debidamente seleccionado para que de esta forma contribuyamos a tener una mejor organización y que el ambiente sea agradable, porque cuando tenemos ese ambiente agradable, pues hay un mayor compromiso e identificación con la misión organizacional y alinear el sentido de vida y la vocación personal con esa misión que se tiene como grupo, como equipo. Entonces, mantener ese ambiente motivado es un rol muy importante y eso impacta directamente en la rentabilidad, porque hasta los granjeros lo saben, ¿verdad? La vaca contenta da más leche, entonces los colaboradores contentos y motivados que están alineados con la misión organizacional, pues van a brindar un mayor beneficio hacia nuestros clientes. Así es que para cerrar la sesión, me gustaría cerrar con una breve historia. En una ocasión, en un submarino, tenían un problema. Arrancaban el submarino, pero de pronto había un indicador que marcaba una presión muy alta y mandaba un paro de emergencia y se apagaba el submarino y no podían salir del puerto. Entonces todos los mecánicos y los ingenieros ya habían revisado todos los sistemas, los sensores y no encontraban dónde estaba la falla. Así es que agotados y desesperados por querer partir y no poderlo hacer, llamaron a un especialista eh, en tuberías de submarinos, lo llevaron y este hombre hizo un recorrido, pidió que encendieran el submarino, vio la falla y entonces empezó a hacer un recorrido por toda una línea de tuberías del submarino y llevaba un martillito de goma con el que iba pegando a lo largo de la tubería. Y entonces él iba escuchando el golpe, ¿no? Y escuchaba que se oía pac, 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 poc. Y entonces llegó un punto en donde iba así, haciendo el golpe, pac, 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 y de pronto en otra parte, cuando pegaban, se oía poc. Y decía, aquí está el problema. Así es que tomó vuelo y con toda la fuerza que pudo, ¡pah!, le pegó a la tubería y de pronto les dijo, a ver, prendan el submarino. Prendieron el submarino, todos los sistemas empezaron a funcionar bien, no se activaron las alarmas y le hicieron unos recorridos de prueba al submarino sin que presentara ningún problema. Así es que el experto presentó su factura por $10,000. Entonces, cuando el capitán del barco, del submarino, perdón, le dijo, oiga, $10,000 por dar un martillazo en una tubería. Y entonces el experto se le quedó viendo al capitán y dijo, tiene usted toda la razón. No le entregué la factura con el desglose. Permítame reformulársela. Entonces le entregó otra factura con el desglose y decía, eh, desglose, el martillazo que se le da a la tubería tiene un valor de $1, ¿no? El saber cómo, dónde, con qué intensidad y qué efectos va a producir son $9,999. Total de la factura, $10,000, ¿no? Así es que entregó su factura y se le pagó una vez que entendieron que no nada más era dar un martillazo, sino que había que saber dónde, ¿verdad? Con qué intensidad, de qué forma y el efecto que iba a producir para el desempeño del submarino. Y así como este experto, bueno, pues el área de recursos humanos es un área que ayuda a la organización a poder desarrollar el talento, gestionarlo desde el proceso de la selección, la definición de a quién vamos a buscar, subirlo al barco, recibirlo, capacitarlo, mantenerlo contento, motivado, proteger a la empresa de las amenazas de las demandas, estar al pendiente de todos los cambios legislativos en materia laboral y de esta forma aportar a la rentabilidad organizacional a través de hacer más competente a todo el equipo. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. Si tienen alguna pregunta o comentario, bueno, pues lo podemos recibir en este momento. Gracias, Edwin. La invitación está hecha. Daremos algunos segundos para que los participantes, si así lo consideran, realicen su participación, ¿verdad? Mientras Perfecto. tanto, recordarles que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves 16 de diciembre, último webinar de este año, estaremos hablando de las reformas fiscales
2022. Los invitamos, inviten a su vez a sus compañeros y a sus amigos. Y bien, siendo las 18:25, día 9 de diciembre, damos por concluido el desarrollo de este webinario. Muchas gracias a todos ustedes, Edwin, nuevamente gracias. Hasta luego. Mucho gusto. Gracias. Gracias, es muy bueno todo, gracias. Pero ya se corta la conversación, no se escucha nada. Ustedes, Estuvo muy hasta luego. bueno. Aquí los Pues sí, esperamos. tienes mucha razón. Gracias por todo. Hola. Con mucho gusto. Gracias a ustedes. Bonita tarde. Gracias. Hasta luego.